Pero la Biblia dice que Esdras era un escriba de la ley de Moisés, diligente de la ley de Moisés. Entonces dice la Biblia que Esdras fue a Jerusalén, fue para ayudar al pueblo. El pueblo estaba en una situación difícil, también llegó Nehemías, habían pasado por un tiempo de cautividad. Dice la palabra en Esdras capítulo 7, versículo 10. Voy a ir con algunos versículos rápidos, pero quiero que lo vayamos leyendo también en la pantalla. Dice la palabra del Señor: porque Esdras había preparado su corazón, y dice, para inquirir la ley del Señor, la ley de Jehová, y para cumplirla. ¿Y para qué? Y para enseñarla en Israel, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjate, lo primero que dice, que cuando Esdras llega a Jerusalén, no se pone a hablarle, no se pone a predicarle. Lo primero que dice es que prepara su corazón. Qué bueno sería que tú y yo, cuando vengamos el domingo a la iglesia, preparemos nuestro corazón. A veces venimos a la iglesia y venimos con la prisa, venimos con las sábanas pegadas, venimos pensando tengo que hacer después de comida, venimos cansados y no dedicamos un tiempo a preparar nuestro corazón. Para los judíos, cuando los judíos se acercaban a la ley, a la palabra de Dios, no se acercaban a un librito más, no era un libro cualquiera. Sabían que era el libro de los libros, sabían que era la palabra misma exhalada, dada por Dios. Y cuando ellos se acercaban a la palabra, no se acercaban de cualquier forma. Igual que cuando entraban al lugar santísimo, no entraban de cualquier forma, sino que se preparaban. Y tú y yo necesitamos cada día prepararnos para acercarnos a la palabra del Señor. Prepararnos para asistir a la iglesia. Prepararnos para nuestro día a día. Por eso decía el salmista esta frase que tú conoces: Dios, Dios mío eres tú. ¿Y qué? De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. O sea, el salmista tenía un compromiso, una rutina, un hábito de cada mañana levantarse, y lo primero que hacía era preparar su corazón, buscar del Señor, buscar del Espíritu Santo, anhelar más de Él. Dice, porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Muchas veces en este verano, yo sé que lo habéis sufrido, ese golpe de calor, ¿verdad? Esos hermanos latinos que llevan poco tiempo en España y han descubierto la calor que hace en España, y más concretamente en Lucena. Algunos ya quieren huir de Lucena por la calor que hace. Pero cuando tú te levantas con ese calor, lo primero que dices es, tengo sed. Y vas a la nevera, te precipitas sobre la nevera, rápidamente abre y coge una botella de agua fresquita. Pero esto a mí me duele en el corazón, si el agua no está fresquita. Porque, madre mía, pero tú tienes sed. Y es lo primero que haces, quizás en la mañana al despertarte, hay algo que te mueve a correr al agua y saciar tu sed. Lo que el salmista está diciendo, yo me levanto por la mañana temprano porque hay algo que me mueve a buscarle a Él. Porque mi alma tiene sed y mi carne le anhela. Preparar nuestro corazón es fundamental cuando nos acercamos a la palabra, cuando venimos a la iglesia. Preparar nuestra vida espiritual es fundamental. Que cada día yo analice cómo está mi corazón. Pablo decía, el apóstol Pablo, sé lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es algo que está escrito en constantemente. Es algo que se tiene que repetir. Porque muchas veces hay una lucha interior, ahora hablaré de eso. Pero nuestra carne sube, pero a veces tenemos que decir baja, porque necesito que el Espíritu Santo crezca en mí. Pero eso tiene que ver con una constante búsqueda. Esdras dice que cuando se acerca al pueblo, dice que lo primero que hace es preparar su corazón. Después lo que dice es que dice para inquirir en la ley de Jehová. ¿Inquirir qué significa? Significa profundizar. Profundizar. Conocer más. Qué triste es cuando hay cristianos que no conocen la palabra. Qué triste cuando hay cristianos que se saben la alineación del Barça, que si saben las modas, que si el otro dejó a la otra, que si no sé qué, no sé cuánto, pero no conocen la palabra del Señor. Profundizar, inquirir. Pero después dice, y esta palabra es muy importante, ¿y para qué? Para cumplirla. Y después
para enseñarla. Escucha esto, el orden es profundizar, cumplir y enseñar. El orden no es profundizar y enseñar. No, es profundizar, cumplir y enseñar. Qué triste es cuando alguien enseña algo que no cumple, algo que no vive. Qué triste es cuando, yo le compartía en esta semana a unos líderes de jóvenes, le digo, qué triste es cuando tú le dices al joven, oye, tienes que orar más, tienes que leer la Biblia, y tú mismo no lo haces como líder o responsable de jóvenes. Eso es muy triste. Profundizar, cumplir y enseñar. Hay otra tercera parte. No es solo que profundizo y cumplo y mi vida ya se centra en mí mismo, no, sino que también tengo la responsabilidad de enseñar, de hablar a otros, de predicar el evangelio del Señor, la buena noticia. ¿Me sigue hasta aquí? Ahora, esto, cuando tú te acercas a la palabra, cuando tú profundizas en ella, ¿sabes lo que va a ayudarte? Esto también lo dije no hace mucho, no sé si ya te acordarás o no, hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que tú cuando te metes en la palabra produce un efecto en tu corazón, transforma tu vida, te ayuda a conocer más a Dios, los atributos de Dios, quién es Dios. La palabra de Dios nos ayuda a conocer el propósito de Dios con nuestra vida. Muchas veces hay gente que se acerca y te pregunta, o me pregunta a mí, pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuáles son los planes, el propósito de Dios? Y yo le digo algo que es súper espiritual, pero ellos piensan que no es espiritual. Lee la Biblia. Y dicen, hombre, pero esperaba un ángel que viniera del cielo. La palabra nos acerca a conocer la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, escucha, es buena para ti. Es buena para tu entorno, para tu casa, para tu iglesia. La voluntad de Dios es agradable para ti, agradable para tu familia, agradable para tu iglesia, para tu pueblo. La voluntad de Dios es perfecta para ti, para mí. Es perfecta para tu casa, para tu entorno. Por eso el salmista decía en el Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, cuando tú vas a la palabra, buscas la voluntad de Dios, sigues la dirección de Dios, lo que ocurre es que hay un bienestar sobre tu vida. Hacer tu voluntad, escucha esto, puede medio parecerte bien, pero hacer la voluntad de Dios te aseguro que va a ser bueno, agradable y perfecto. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y después dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Te fijas, la voluntad de Dios está relacionada siempre con la ley, con la palabra de Dios. Si tú quieres bienestar sobre tu vida, busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Anhela la voluntad de Dios. Mira, cuando yo veo esto, lo que entiendo entonces, escucha esto que te voy a decir que es un poco fuerte, es que buscar la voluntad de Dios para un cristiano no es una opción, es una obsesión. Te lo repito, buscar la voluntad de Dios para el cristiano no puede ser una opción, es una obsesión, es algo que anhelo, algo que deseo, conocer cuál es el plan, la voluntad de Dios con mi vida. Pero también es una obsesión, pero también es una responsabilidad. Como cristiano, yo no puedo caminar dando tumbos de un lado para otro. Necesito caminar en la senda recta del Señor. Es la voluntad perfecta de Dios. No es una opción. Tiene que ser una obsesión, pero también es una responsabilidad en mi vida. Pero escucha esto. Cuando yo hago esto y busco la voluntad de Dios, ¿sabes lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que lo primero, lo que más amo es a Dios. Y después amo a mi prójimo y quizá me amo a mí mismo. Cuando yo digo mi vida, mi corazón, mi familia va a estar enfocado en hacer siempre la voluntad de Dios, entonces estoy poniendo a Dios en primer lugar. ¿Está claro hasta ahí? Pero si yo no hago la voluntad de Dios,
Si yo no busco la voluntad de Dios, entonces lo que estoy diciendo es que me amo a mí primero antes que a Dios. ¿Entiendes esto, verdad? Muchas veces nuestra boca, que se llena a veces de palabras exageradas, de palabras al aire, decimos, yo amo a Dios, pero no vivo, no busco, no camino en la voluntad de Dios. No anhelo hacer la voluntad de Dios. Entonces, si yo no anhelo hacer la voluntad de Dios realmente, entonces no estoy amando a Dios, me estoy amando a mí mismo. ¿Se entiende esto? Amar a Dios es buscar su voluntad. Amar a Dios es buscar lo que Él desea. Y cuando yo busco agradar el corazón de Dios, hacer la voluntad de Dios, lo que Dios ha trazado, ha diseñado para mi vida, entonces eso genera en mí bienestar, genera en mí deleite. El creyente debe buscar todos los días alinearse con la voluntad de Dios. Pregúntate esto, si tú cada día te preguntas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer hoy conmigo? Yo estoy seguro que muchas veces nos levantamos y no nos preguntamos esto. Lo que nos preguntamos es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué los niños? ¿Qué no sé qué? Y los hombres, como somos tan básicos, decimos, ¿qué vamos a comer? Pero tú y yo tenemos que levantarnos cada mañana y decir, Dios, ¿qué quieres hoy conmigo? ¿Qué anhelas hoy conmigo? ¿Qué deseas que yo haga hoy para ti? Y esto tiene que ser en la profundidad de la intimidad con Dios. Juan 14:26 dice lo siguiente. Dice Jesús hablando más el Consolador. ¿El quién? El Espíritu Santo. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Escucha, el Espíritu Santo no nos ha sido dado para no estar solo. Jesús dice esta palabra, no os dejaré huérfanos. Os enviaré al Consolador, os enviaré al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solo nos ha sido dado para no sentirnos huérfanos o solos, sino que también dice, Él os recordará todo lo que yo he dicho. Todas las cosas que he enseñado. Es decir, el Espíritu Santo, hermano, está en nuestra vida para llevarnos, para enseñarnos, para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para que nosotros podamos caminar. Y cuando una persona ama a Dios, busca hacer su voluntad. ¿Estás de acuerdo aquí conmigo? Ahora, el título de mi predicación, que lo voy a decir ahora, ¿cómo era? Omisión. ¿Qué palabra, Me gusta siempre ponerte una palabra así para que te... Omisión. ¿Sabes? Yo quiero desglosarte algo que el Espíritu Santo me hablaba. Hace unos días estaba en la cama y me desperté y empecé a escribir esta predicación. Porque hay algo muy importante. La Biblia habla de que lo contrario a hacer la voluntad de Dios es caminar en la voluntad de uno mismo, ¿verdad? Y esto al final se transcribe, se traduce en una palabra que es una palabra que tú conoces, que es la palabra pecado. La palabra pecado significa literalmente errar en el blanco. Es decir, no acertar con la voluntad de Dios, sino hacer cualquier otra voluntad. Como si fuera una diana, pues tú tienes que dar en el centro, das en cualquier otro lugar que no sea en el centro. Eso es errar en el blanco. Es no acertar con lo que Dios desea, con lo que Dios pide, con lo que Dios quiere. Pecado. Todos conocemos el pecado, ¿verdad? ¿Cuántos pecadores hay aquí? A ver, levanta tu mano. Todos somos pecadores, todos fallamos. Ahora, escucha bien esto. Nosotros somos pecadores, pero el pecado no nos gobierna, que es diferente. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. Nuestro Señor es el Señor Jesús. Dice que Él nos ha hecho libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado. Ahora, como decía Pablo, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que muchas veces hago. Dentro de nosotros es verdad que hay una lucha, ¿verdad? En nosotros a veces está el deseo de agradar a Dios, pero también el deseo de agradarnos a nosotros mismos. Y tenemos que lidiar con esa lucha, con hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos esa lucha, por muy guapo, muy fea que te consideres. Todos tenemos esa lucha. Lutero decía una frase muy curiosa, decía, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Él decía esta palabra. Cuando me bauticé pensé que ya el viejo hombre se había muerto ahí. Dice, pero descubrí
que el desgraciado sabía nadar. Y ahora tengo que matarlo todos los días. Todos los días. Tú tienes que morir a ti mismo. Todos los días tú tienes que morir a tu carne. Todos los días tú tienes que decir, como decía Juan el Bautista, menguar para que crezcas tú. Y todos los días tú vas a lidiar con esta palabra que es pecado. Todos los días vas a sentirte tentado a pecar. Pero tú decides también. El Espíritu Santo te va a recordar, te va a ayudar, te va a guiar a que no vivas en el pecado, sino que vivas en la santidad de Dios. Cuanto más lejos estás de Dios, más cerca estás del pecado. Pero cuanto más cerca estás de Dios, más lejos estás del pecado. Te lo voy a repetir otra vez porque te has quedado ahí. Cuanto más lejos estás de Dios, más cerca estás del pecado. Pero cuanto más cerca estás de Dios, más lejos estás del pecado. El no pecar no es una cuestión de decir yo, no peco, no, es una cuestión de acercarme más a Dios. De dejar que la santidad de Dios se impregne en mi vida. De dejar que Él sea en mí. Que su Espíritu Santo sea en mí. Pero cuando tú analizas el pecado bíblicamente, teológicamente, te das cuenta de que hay dos tipos de pecado. No sé si conoces esto. Está el pecado de comisión y el pecado de omisión. El pecado de comisión, ¿qué es? Es todo aquello que hacemos. Por ejemplo, robar, matar, engañar. Eso es pecado de omisión, algo que yo hago. Pero el pecado de omisión es aquello, y escucha bien, aquello que no estoy haciendo. Por ejemplo, todos conocemos la historia del buen samaritano, ¿verdad? Dice la Biblia que hay un hombre que cae y que le dan una paliza y que le roban el dinero y el hombre se queda en el camino. Y entonces dice que por ahí pasa un sacerdote, un hombre de Dios. Y dice que cuando lo ve, ¿qué hace? Pasa de largo. Dice que viene un levita y cuando lo ve, ¿qué hace? Pasa de largo. Y entonces viene un samaritano que no se llevaba con los judíos, pero es el que lo recoge y lo lleva a la posada. Jesús lo que está diciéndole, ustedes están teniendo pecado de omisión. No están haciendo lo que es responsabilidad vuestra hacer. No están haciendo lo que un cristiano debe de hacer. No estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Me explico? Te voy a dar otro ejemplo. Si el Señor Jesús dijo en Mateo 28, 19, no hace falta que lo ponga porque no lo tiene. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Si la iglesia no cumple con esta misión, ¿qué está haciendo entonces? Pecado de omisión. Porque ir a hacer discípulos no es una opción, es un mandato. Y la iglesia tiene la obligación. Por eso si hay una iglesia que no está siendo discípulo, que no está predicando el evangelio, es una iglesia que está pecando. Pero escucha, nosotros siempre pensamos en el pecado de comisión, pero no pensamos en el pecado de omisión. Pecado de omisión, te lo repito, es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Santiago 4:17 dice, por ejemplo, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer la voluntad de Dios, el que conoce la voluntad de Dios, pero no lo hace, eso es pecado. Esto es fuerte, porque ya no se trata solamente de lo que no puedo hacer, sino de lo que debo de hacer, lo que Dios me ha dicho que haga. Entonces, en este sentido, yo tengo que preguntarme, ¿estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando en el plan que Dios trazó para mí? ¿O estoy caminando en mi propio plan, en mi propia voluntad? Y si no lo estoy haciendo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Es la pregunta. ¿Tú quieres que te conteste? Voy a ser muy duro hoy, lo siento. ¿Quieres que te conteste por qué no estás haciendo el plan o no estamos haciendo muchas veces la voluntad de Dios? ¿Quieres que te lo diga? No quieres que te lo diga. Tienes miedo. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir por 3 motivos. Por dejadez, por pereza y por comodidad. Por dejadez, por pereza y por comodidad. Porque si Dios a ti te dice, oye,
quiero que lo dejes todo y te vayas a las misiones y no te vas. ¿Sabes por qué? Por comodidad. Si Dios te dice, oye, quiero que le predique a tu hermano, a tu amigo, perdón, en la calle, a tu trabajo, y tú no lo haces, ¿sabes por qué? Por pereza muchas veces. Quiero que vayas y hagas por dejadez. Y estas tres cositas, estas tres palabras es lo que tristemente está afectando hoy día más a la vida de la iglesia. La dejadez, la pereza y la comodidad. Nosotros miramos fuera, y escucha esto que te voy a decir, porque esto me pareció algo muy fuerte cuando el Señor lo puso en mi corazón. Nosotros miramos afuera y vemos el pecado de comisión, pero dentro de la iglesia hay pecado de omisión. Y cuando a mí el Señor me dijo esto, me golpeó. Porque pensamos que porque no hacemos pecado de comisión, todo está bien. Y nos engañamos nosotros mismos. Porque dejar de hacer lo que Dios nos pide también es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué te está pidiendo Dios que haga? ¿Qué te dijo Dios que hiciera? ¿Y por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por pereza? ¿Por dejadez? ¿Por comodidad? Quiero que me acompañes a un texto que este sí lo vamos a mirar con la Biblia. Jeremías capítulo 20. Y este texto en estos días atrás ha sido un texto revolucionario para mí, a pesar de que lo conocía. Y yo oro al Señor que también sea revolucionario para ti. Jeremías capítulo 20. ¿Cuántos conocen la historia de Jeremías? Hay ese texto, ¿verdad? Que dice: desde el vientre de tu madre te formé, te santifiqué, te llamé, mío eres tú, ¿no? Yo te envié a las naciones, ¿no? Y cogemos ese texto y decimos, qué bonito texto. ¿Qué texto más? Yo también, Señor, tú me elegiste, tú me llamaste, tú... Y está bien. Pero mira, a Jeremías se le conoce, a mí no me gusta esta expresión, hay muchos que la utilizan. Se le conoce como el profeta llorón. ¿No habéis escuchado eso? Pero yo te aseguro una cosa. Si tú hubieras vivido la mitad que viviera él, yo te aseguro que no aguantas, vamos, ni lo que a él aguantó. De verdad, no utilice, esto es un consejo, no utilice ese término, profeta llorón. Jeremías sufrió, Jeremías padeció. Jeremías estuvo con el rey Josías y cuando el rey Josías muere, empieza a venir calamidad sobre su situación. Y entonces dice la palabra que él solo tiene que enfrentarse con una serie de falsos profetas que están diciendo mentiras. Y Jeremías es el único que les dice, si no cambiáis, si no cambian vuestras vidas, si no os alejáis del pecado, viene la consecuencia de la cautividad. Pero los otros profetas decían, no, Dios nos ama, Dios está con nosotros. A veces hay personas que solo quieren ese tipo de mensaje. No, Dios es el mejor para ti, Dios te da la fuerza. A mí me molesta cuando veo personas que están haciendo o deshonrando a Dios y creen que Dios sigue estando, ay, ¿cómo que no pasa? No, Jeremías les dice, Dios es serio. Dios, si no cambiáis, os va a llevar al cautiverio. ¿Y sabes lo que le generó eso? Le generó azote, le generó desprecio, le generó burla. Cuando Jeremías escribe Jeremías 33:3, que tú lo utilizas mucho seguramente, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Sabes dónde está Jeremías cuando Dios le habla eso? Está en una cisterna, está en la cárcel, está viviendo tormento, dificultades. A tal punto de que Jeremías en el capítulo 20, versículo 7, dice, cada día, la mitad dice, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Él está siendo un mensajero del evangelio, pero lo que recibe, lo que está viviendo es burla. Versículo 8 dice, porque cuantas veces hablo, es decir, cuantas más veces hablo, doy voces, grito, lo que viene es violencia y destrucción. Versículo 9. Y dije, fíjate, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, Jeremías, escucha esto, es como que está
peleando con Dios y le dice, mira, sabes Dios, yo ya no voy a seguir ya no voy a predicar más, ya no voy a hablarles más, porque no me escuchan. Y lo único que esto produce en mí es dolor, es angustia. La palabra cada vez que sale de mi boca, cada vez que grito, que alzo la voz, dice, vienen golpes sobre mi vida. No, se acabó. Ya no quiero seguir con esto. Yo no sé si tú alguna vez le has dicho eso al Señor, pero cuando tú estás en el ministerio, muchas veces hay personas, hay pastores, hay ministros que se sienten así. Porque cuando predicamos el Evangelio, escucha esto, no es solamente una lucha contra carne y sangre, sino también contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Pero escucha, Jeremías está diciendo, se acabó. Esto no va a ir conmigo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿No decíamos al principio que la voluntad de Dios era qué? Buena, agradable. ¿Dónde está esto aquí en Jeremías? Buena, agradable y perfecta. ¿Dónde está? Porque Jeremías no lo está viendo por ningún lado. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se vive esto? ¿Sabes lo que dice Jeremías? Terminé. Me despido. Señor, no hace falta ni que me pague el finiquito. Me voy. Se acabó. Pero mira lo que dice el versículo 7. Esta palabra me gusta. Dice, me sedujiste, oh Jehová. ¿Y qué dice? Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Escucha, esto es muy interesante. Él dice, me sedujiste. ¿Cómo se dice? Me encandilaste, dicen aquí, ¿no? Me enamoraste. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo que lo vas a entender. Yo a veces con mi hijo me peleo, en el sentido de que hace cosas que no me gustan. Y él ya no es tonto, ya no es un niñito, ya hay cosas que las tiene. Entonces él sabe que a veces hace cosas, me mira y viene, papá, va, y me da un abrazo. Allí está el problema, pero él viene a darme un abrazo y un beso. ¿Sabes lo que me está haciendo? Me está seduciendo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando yo lo veo así, estoy enojado. Pero oye, ese beso, los que son padres entienden esto. Ese abracito. Escucha. Y dice, más fuerte ha sido que yo, ¿eh? Con lo chiquitillo que es. Y más fuerte ha sido que yo. Y me vence. Me vence. Me encandila, me enamora. Me vence. Lo que Jeremías está diciendo es, yo renuncio a esto, pero cuando tú vienes y hablas a mi vida, cuando me susurras al oído, cuando me manifiestas tu amor, me vence. Más fuerte eres tú que yo. Y lo que yo quiero decirte es esto, déjate vencer por el Señor. Déjate vencer por el Señor. Deja que el Señor te seduzca. Deja que el Señor te persuada. Deja que el Señor te enamore. Hasta el punto que tú digas, más fuerte fuiste tú que yo. Me venciste. Y lo que te digo es, muere a ti mismo. Jesús decía en Juan, dice, si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Mas si el trigo de grano, dice, cae, y muere, produce mucho fruto. Jeremías está harto de todo, está cansado, pero dice, me sedujiste, me convenciste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y sigue con esa lucha y dice el versículo después, versículo 8, dice, porque cuantas veces hablo y tal, lo hemos leído antes, versículo 9, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y mira esta frase, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Había un fuego dentro de mí. Escucha, no es una cuestión de simplemente lo superficial, en los huesos. En los huesos se generan muchas enfermedades. En los huesos está la esencia del ser humano. Y él dice, había un fuego en mi hueso. Dice, que traté de sufrirlo, de pararlo, pero no pude. Y no pude.
¿Sabes qué pasa? Que cuando una persona ha tenido un encuentro real con Dios, cuando una persona ha sido enamorada por el Señor, cautivada por el corazón de Dios, aunque pase aflicciones, aunque pase lucha, aunque haya miedo, aunque incluso diga no quiero más, hay un fuego que arde en el corazón. Hay algo que dice, traté de soportarlo, traté de rechazarlo, pero no puedo. A veces me he encontrado personas que se alejan del Señor y se van lejos del Señor y no quieren saber nada de Dios, pero después dice que había algo dentro de mí que decía necesito a Dios. Había un fuego que no podía contener. Un fuego que no podía contener. ¿Sabes? Yo muchas veces he pasado por momentos de desánimo, de decir, mira, abandono, lo dejo, estoy cansado, pero hay un fuego, hay algo dentro de mí que me dice, no puedes dejarme porque yo soy tu Dios, porque yo te amo, porque tú y yo hemos hecho un pacto eterno. Y a pesar de que puedas pasar las dificultades, las luchas, los miedos, los desánimos, hay un fuego que arde. Y lo único que dice es, Señor, anhelo. Intento a veces negar, pero no puedo porque yo he sido sellado con tu Espíritu Santo. Yo he sido cautivado por tu amor. No sé si puede acompañarme, cariño, con el piano. Yo he sido impactado por el poder de tu Espíritu Santo. Un fuego que ardía y por el cual yo me dejo vencer. Un fuego que arde, que hace que ya no haga la voluntad mía, sino que haga la voluntad de Dios. Un fuego en mi corazón que arde por hacer los planes y los propósitos de Dios. Escucha, tú me hablas de dificultad por causa del Evangelio. Tú me hablas de luchas por causa del Evangelio. ¿Tú sabes lo que es sufrir por causa del Evangelio? Cuando tú te vayas a China, cuando tú te vayas a Afganistán, cuando tú te vayas a Marruecos a predicar, eso es sufrir por causa del Evangelio. En China muchas veces no tienen lugar donde se reúnen. Se van a las montañas. A veces no pueden ni cantar, ni levantar su voz. A veces llega alguien y les regala una Biblia. ¿Y saben lo que hacen con la Biblia? La rompen. Y tú dirás, ¿cómo que la rompen? La rompen y reparten las hojas a una persona. Tú te llevas 3 hojitas de Filipenses, tú te llevas 4 hojas del libro de Mateo, tú te llevas, porque están perseguidos. No pueden verlos con una Biblia. Y allí van con su hojita de Filipenses 4 todo el año leyendo la misma hoja, pero siendo llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabes por qué hacen y predican en lugares donde no se puede predicar? Porque hay un fuego que arde. Porque hay una pasión que dice, Señor, más fuerte fuiste tú que yo. Y Señor, cuando yo experimento este fuego en mi corazón, lo único que puedo es rendirme ante ti y decir que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora te hago una pregunta, ¿quién dijo eso? ¿Quién? Jesús. Jesús, en la semana pasada estuvieron hablando de esto. Estando en Getsemaní, dice que, ¿lo escuchaste la semana pasada? Yo lo he escuchado. Dice que caía sangre. Y Alfonso lo explicó muy bien. Esto es una situación de presión, de ansiedad, de soledad. Lo más duro, lo más difícil. Qué bueno fue que explicó que no solamente en el contexto romano era o los azotes o la cruz. Y él recibió los azotes y la cruz. Pero en todo tiempo Jesús que decía, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía, que se haga tu voluntad. Y Jesús podía decir, Señor, basta, Padre, basta. Incluso Él dijo, pasa de mí esta copa, ya no quiero, pero que se haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre, escucha esto, siempre va a ser mejor que la nuestra. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Aunque pases por tormentos, aunque pases por las dificultades, la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Ahora la pregunta es, volviendo a lo de antes, ¿en ti está este fuego de Jeremías o no está este fuego? ¿En ti está el anhelo de hacer la voluntad de Dios o está el anhelo de hacer tu voluntad? ¿En ti está el deseo de agradar a Dios y obedecer a Dios o está el deseo de hacer pecado de omisión? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Escucha, el fuego, y con esto termino, el fuego no puedes crearlo tú. No puedes crearlo tú.
A nosotros lo que nos toca es avivar el fuego. Los sacerdotes, ya recordáis que hace un tiempo hablé de esto, no podían hacer fuego porque eso era fuego extraño. Era Dios el que descendía con fuego. Pero decía, el altar debe de estar encendido todos los días, 24 horas. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, el altar de tu vida tiene que estar encendido cada día. Cada día tú tienes que decir, me venciste, Señor, me humillo, muero a mí mismo por hacer tu voluntad, por hacer tus planes desde la mañana hasta la noche, y aún durmiendo yo sé que tú me sustentas, y yo voy a buscar hacer tu voluntad. Y yo voy a buscar agradarte a ti. Y yo voy a buscar, Señor, que se haga lo que tú deseas y no lo que yo deseo. Iglesia, vivimos un tiempo donde estamos hartos de hacer nuestra voluntad. Y eso no nos sacia, no nos llena. Y luego venimos, Señor, derrámate, Señor. Y Dios dice, pero si estás haciendo tu voluntad, alinéate con mi voluntad. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Yo le pedí esta canción al grupo Alabanza, que quizá no la había escuchado, porque el Señor me estuvo ministrando mucho esta palabra. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, sino que será avivado. Y este tiempo, este nuevo tiempo, ha estado de vacaciones, ha estado en otros menesteres, pero ahora el Señor lo que nos pide es: vuelve, enfócate, alinéate con mi voluntad, iglesia, alinéate con lo que yo quiero hacer en este tiempo en Lucena, lo que yo quiero hacer con tu vida, con tu ministerio, con tu casa. Alinéate con mi voluntad, porque mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque pases por las dificultades, y aunque pases por la lucha, aviva el fuego, aviva el fuego. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, aviva el fuego. Ponte de pie ahí donde está, vamos a orar y dile: aviva el fuego, Señor, que arda el fuego de tu espíritu. Yo sé que tú conoces al Señor. Yo sé que esto que he hablado ha empezado a quemar en tu corazón, arder la llama, pero decide hoy: Señor, ya no voy a hacer pecado de omisión, sino que voy a empezar a caminar en tu perfecta voluntad. Aunque me cueste, aunque me quite la comodidad, aunque rompa con la pereza, es necesario hacer tu voluntad. Es necesario hacer tu voluntad. Es necesario hacer tu voluntad. Oh, empieza a orar, iglesia, empieza a orar. Y empieza a decirle: Señor, perdóname por tantas veces que hago pecado de omisión. Perdóname todas las veces que hago pecado de omisión. Vamos a dar un paso más, rompiendo la comodidad, rompiendo la pereza. Qué pereza a veces nos da ciertas cosas, pero no te puede dar pereza buscar más del Señor. No te puede dar pereza buscar un avivamiento. Y si te da pereza es porque realmente no amas al Señor o no anhelas más del Señor. Y yo voy a hacerte una invitación. Si hay personas que quieren más del Espíritu, ser llenos de su Espíritu Santo, tener más de ese fuego del Señor, rápidamente, aquellos que quieran, aquellos que tengan hambre, pasa aquí al frente. Vamos a orar para que el Señor despierte corazones, para que el Señor avive la obra. Pasa aquí al frente, rápido. Si tú tienes hambre, pasa aquí, no te distraigas, no estés pendiente de otro. Vamos, ponte aquí al frente, levanta tu mano, ponte de rodillas, pero dile: aquí estoy, hago acto de presencia, porque anhelo más. Dile: anhelo más, Señor, anhelo más de tu fuego, anhelo más de tu espíritu.